Pero que tú debiste de bajarlo antes, Miguel. Amén. Déjalo en el callejón, varón, que estoy en una clase. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mutear los micrófonos y vamos a entregarle formalmente a la pastora Alexandra. Alexandra con nosotros. Amén, buenas tardes, Dios les bendiga. Como dice, ¿verdad? Mi nombre es Alexandra Castillo y en esta tarde a mí me toca hablar realmente lo que es el tema de la santidad, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios. Podríamos decir que la santidad de Dios, según la revelación de la Biblia, es, número uno, una cualidad fundamental de Dios y de su espíritu. Número dos, podríamos decir que es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Y número tres, podríamos decir que es un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas y acciones. También podríamos decir que esta palabra viene del hebreo kadosh, que significa puro, verdad física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Podemos también nombrar algunos ejemplos o hacer algunas referencias a tres tópicos importantes acerca de lo que es realmente la santidad de Dios. Y podríamos tomar de ejemplo el primer tópico. En la revelación de la santidad del Antiguo Testamento se pone de manifiesto un concepto muy diferente de la santidad. En primer lugar, podríamos decir que la santidad se asocia primordialmente con Dios mismo y solo en forma y por instrucciones suyas con objetos y lugares. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 11 y también en Isaías capítulo 20, versículo 25. Cuando hablamos de la santidad de Dios, también podemos decir que se complace en la verdad y en la bondad, según Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y también se puede decir que aborrece lo que es malo, o sea, que se dice que profana su santo nombre, según Levítico capítulo 20, versículo 3. Podemos decir que Dios no comparte su santidad con nada que tenga que ver con inmundicia, porque su misma palabra dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos y vivir una vida en santidad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos decir que la justicia de Dios está estrechamente relacionada con la santidad también. Esta palabra viene del hebreo sedek y sedeká, que significa lo correcto, rectitud, justicia, equidad, piedad. Y también podemos decir que viene del griego dikaizum, que quiere decir justicia. Amén. Entonces, podemos decir también que estos vocablos se refieren tanto a la norma recta como a la acción ordenada y justa. Otros tópicos o términos que podríamos mencionar para justicia son como, por ejemplo, el hebreo mishpat, que viene del verbo shafat, que quiere decir juzgar. Con frecuencia está presente en elementos judicial, o sea, relacionado con tribunales o decisiones legales, o sea, con asuntos legales. No obstante, por extensión significa lo verdadero o lo natural. Y cuando hablamos de la misericordia del Señor, podemos decir que la misericordia de Dios, cuando se habla de misericordia de Dios con relación a Dios mismo, implica o se puede asociar o se puede decir que es gracia, favor sin tomar en cuenta los méritos. Amén. Y también podemos decir cuando se aplica a los hombres o a las mujeres que esto significa piedad o devoción. También podríamos decir que, ¿verdad? La idea versículo
15, cuando una promesa reemplaza, se amenaza con el que el mismo Dios amenaza, que esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 17. También podemos decir, en cuanto a lo que es la misericordia de Dios, que realmente lo que se traduce como misericordia en el hebreo esed, amor del pacto o amor inquebrantable, se encuentra la base de la revelación de Dios en la Biblia. También podríamos decir otro ejemplo acerca de lo que es la misericordia de Dios, y se puede decir que la idea fundamental de la palabra es la fuerza, o sea, preservada en el Salmo 144, versículo 2, cuando dice, donde mi misericordia se une a mi fortaleza, o bien en otras versiones, mi roca y mi fortaleza. Esta premisa se puede decir que resulta especialmente pertinente en vista de la tendencia moderna y asociar la misericordia con lo que es la debilidad. Yo podría decir que el hombre natural, o sea, el hombre carnal, no está capacitado para tener en esencia lo que es la misericordia de Dios, porque el mismo Dios en su esencia es misericordioso. Y esto lo puedo afirmar porque el mismo salmista David en una ocasión dijo, Señor, en mi propio lenguaje se lo voy a explicar, Señor, permíteme caer en tus propias manos mejor antes que caer en manos de los hombres, porque el hombre no tiene misericordia. Esencia no tiene misericordia, porque si el hombre tuviera misericordia, no hubiera ni existiera tanta maldad aquí en la tierra. Y para concluir, podemos decir que la santidad es su pureza intrínseca y eminente al patrón de la nobleza al que el universo entero debe acceder, o sea, debe acudir. Amén. También Dios no consiente a ningún modelo creado por el hombre. Él es modelo y por consiguiente exige que su creación sea enderezada a su patrón, bendiga, o sea, a él mismo. Amén. Bien, y nada más para podemos confirmar si tú decir pudiste hacer algo que en la ley, con la diapositiva. En los libros de sabiduría, en las palabras de Cristo y en los escritos apostólicos, en ellos se encuentra muy presente la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en los capítulos de estos libros y en las citas bíblicas que señala acerca de lo que es la misericordia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios, perdón, explica en su esencia acerca de este tema y lo fundamenta totalmente. Y la misericordia de Dios revela cuán justo, aunque amoroso y compasivo es Dios, según Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos dice que somos perdonados por la misericordia de Dios. Y al ser encontrados en apariencia como un hombre, se humilló a sí mismo, o sea, que vino a morir por nosotros, entregándose en una cruz para que nosotros alcancemos misericordia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi oportunidad. Y gracias al profesor por permitirme estos 5 minutos para exponer mi tema, ya que la semana pasada, por inconveniente con mi celular, no pude hacer mi exposición. Bien, bien. Felicidades, Alexandra, excelente. Gracias, maestro. Bien. Y la gente mía que me sirve de moderador, ¿no hay ninguno? Acá está Félix, le podemos ayudar, maestro. Estamos a la disposición. Lo que pasa es que solamente dice Félix. Félix sin nombre ahora mismo. Entrate sin apellido. Félix Abad. Félix Abad. Entrate sin apellido hoy. Bien, entonces Félix, pregúntame a la sala ahí. Si hay impresiones, pregunta, comentario, aporte. Por lo menos, ¿qué le pareció la breve exposición, pero concisa, como debe ser, de Alexandra Castillo?
Con manito levantada, por favor. Bien, te dice hospedador Félix. Que tenga el control. Excelente. Entonces, sí, maestro. Estamos pendientes. Entonces, Sí, los demás que quieran hacer su al que quiera entrar aportación. también para que le dé acceso. Muy bien. Bien, si no hay mano levantada, siempre hay dos razones que motivan eso. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Yo prefiero creer que entendieron todo lo que la sierva acaba de exponer y de explicar. Yo quiero creer eso. Bien, el grupo número 3 está listo. Me imagino que sí. Grupo 3. Estamos presentes ahora. Ok. Sí, estamos presentes, pero antes de comenzar, primero vamos a dar buenas tardes a todos y anunciar dos cosas. Maloney se retiró del grupo. Estuvimos tratando de convencer para que pudiera continuar, pero por decisiones personales respetamos el hecho de que no va a continuar con nosotros. Nos los anunció hoy. Ya respetamos su decisión porque ya tiene que ver con cosas personales. ¿Ok? Yo me comuniqué con el rector para que él también hablara con él. Con respecto a Elizabeth, el grupo está integrado, le habla la doctora Orozco, el grupo está integrado por Elizabeth Jiménez, el pastor David Reyes y esta servidora. En un ratico me imagino que estarán ya entrando porque del trabajo Elizabeth sale para allá. Pero vamos a comenzar. Yo estoy aquí, doctora, yo estoy aquí. Perfectamente, excelente. Pues David dijo que va de camino, pero estamos presentes. Ok, Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Yo sé que el doctor dijo que dejaran la cámara, tenía la cámara todo el tiempo, pero me pongo un poquito nerviosa, me pongo a sobarme las manos y todo eso. Él me vio que yo estoy aquí tempranito. Yo vi la pastora, que la pastora es una dura, yo soy una bebé en esto. Amén. Entonces nosotros vamos a tratar, muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Jiménez, pertenezco al grupo número 3 y vamos a tratar de teología del Antiguo Testamento, pero el asunto de la historia, el capítulo 3 que trata el asunto de la historia, historia de la tradición, historia de la salvación y el relato. Para comenzar, el asunto de la historia, como expresa el texto leído, posee un grupo de preguntas relacionadas con el correcto entendimiento de la historia que ha venido a ser el centro de atención debido a la teología de Gerald von Rad. Este era un teólogo alemán nacido en el año 1901 hasta el 1971. Von Rad desarrolló la historia de la tradición. La historia de la tradición trata de ficción y no ficción y también transmite la visión del mundo, ya sea imaginario o hechos reales que pasaron en el Antiguo Testamento. Los temas principales de Von Rad es la tradición de Israel, o sea, que deja que la historia hable por sí mismo. El problema más directo planteado por Von Rad fue a través de su fuente de contradicción de la historia de Israel. Habían dos versiones que la contradecían y una era la investigación que criticaba la historia moderna y la fe que Israel había cautivado. Él explicaba que la materia de la teología del Antiguo Testamento debe de tratar que la materia de la teología del Antiguo Testamento debe de tratar del mundo hecho
construido por la fe de Israel. Al igual forma, él explicaba que la historia de Israel era por la guianza de la mano de Dios. Para Israel, la historia existía solamente donde Dios era revelado a sí mismo, cuando Dios era revelado a sí mismo en hecho y por palabra. En esto podemos ver cuando el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a una tierra que le iba a mostrar. El Señor nunca le mostró o le dio una guianza donde iba a llegar. Simple y llanamente le dio un mandato y era a través de esta palabra de él, confiando en el Señor, él salió y vemos que en el transcurso pudo obtener tanto la tierra prometida, como él le dijo, que fluía leche y miel, como la bendición que Dios le había prometido, simple y llanamente por él obedecer. Bonra rechaza la querimatía. La querimatía, esto era un acto de predicar o llamar a alguien por fe. Pero también había un punto muy importante en lo que estaba leyendo, que aunque él rechazaba la imagen querimática como historia, como ahistórica, sin embargo, hablaba de la historia primitiva como una poesía histórica, como una leyenda y como un relato poético. Él también expresaba y decía que cuando una persona se iba a expresar o iba a decir una historia, tenía que entrarse tanto en la fe como vivificarlo y hacerle ver como si en ese mismo momento él estaba pasando o viviendo eso. Lo más importante para Von Randt era que las personas que estuvieran narrando una historia pudieran vivir esta misma en la fe o pudieran experimentar la poética sagar. La poética sagar es cuando alguien vuelve y repite una misma cosa varias veces, puede ser con un mismo sentido, pero se repite la misma historia varias veces. También hay algo mucho que me llamó la atención, que fue que en el siglo XIX, para ese tiempo, se corregía mucho las imágenes bíblicas y ellos hacían esto para poder permanecer en un nivel de seguridad religioso y lo hacían cuando pensaban que estaban en conflicto con el conocimiento histórico de la época, sin ellos reconocer que al ellos hacer esto podían traer o ocasionar problemas teológicos en el transcurso de la historia. En este tiempo, hubieron unos cuantos teólogos en la historia que reconocieron y entendieron que la disciplina celular y la teología de historia bíblica tenían que ir juntas de las manos, que una se complementaba con la otra. Y para eso ellos tenían la tarea del teólogo, era de leer y de estudiar y de volver a reencontrar el curso de la historia del Antiguo Testamento igual que como estaba desde un principio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bien. Gracias, Elizabeth, por tu participación. Nosotros vamos a estar compartiendo en el grupo, vamos a estar compartiendo las diapositivas que validan, ¿verdad?, esta información, porque el profesor pidió que lo esquematizáramos en algunas diapositivas, pero como nosotros tuvimos que hacer lo que se llaman las lecturas y las reflexiones de esta parte de la teología de la Biblia con respecto a la historia basada en estos teólogos de ese tiempo, quisimos hacerlo en un resumen breve. Lo importante es saber que Von Randt, en el método filosófico de esa época, determinó que no se podía estudiar la teología sin irse al pasado y que no solamente los hechos históricos estaban ligados a la explicación, a la interpretación de la época, sino que tenían un trasfondo o que había algo escondido, una revelación escondida en el Antiguo Testamento, igual que la representación o el cumplimiento del mismo como lo es en el Nuevo Testamento. Dice que no se puede estudiar la teología del tiempo si no se compara con la historia de Israel, comparándolo o haciendo un paralelismo de la historia universal y también de las tendencias
del tiempo, de la época, de los filósofos comunes que estaban quizá presentes. En ese tenor, quiero resumir lo que él opinaba con respecto a esa pesquisa. Dice que básicamente este libro nos deja entender, o esta filosofía, esta explicación, que la historiografía crítica, que no es más que un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia de ese tiempo, con la metodología de estudios de la historia misma en su mayor parte activa y cronológica, no es la única forma de apreciar lo que Dios quiere mostrar, o la querigma, o mensaje de Dios mismo, el mensaje que Dios trae a la iglesia sobre la salvación. El análisis histórico y crítico ayuda a entender el marco de los eventos, más para entender y apreciar el plan de Dios en el Antiguo Testamento, y tiene que ser analizado en un marco que vaya más allá de los eventos propiamente históricos de ese entonces. El plan de Dios va más allá, porque no solamente se va a lo que es la acción de la historia o del calendario de esa época, de los hechos que sucedían en el pueblo de Israel. Cada paso, cada hecho o cada vivencia que se representaba en el Antiguo Testamento era una premonición o era una revelación del plan de Dios, del plan de salvación que él estaba estableciendo desde antes del Edén. Desde antes del Edén ya él tenía el plan de reconciliación del ser humano con lo que es su identidad o de su divinidad. Por eso anunciaba en el Antiguo Testamento a Jesucristo o al Mesías con los pactos que iba renovando. En este caso, el primer pacto, que con la caída de Adán en el huerto del Edén, lo renovó con Abraham. Luego hizo un pacto o pidió una prueba de ese pacto y de esa promesa, una prueba de fe que era traspasada, traspolada de generación a generación a través de las familias con respecto a lo que era, lo que él le había transmitido y lo que él le había prometido, lo que era la promesa, pidiéndole a su hijo Isaac. Pero cuando vio la fe de Abraham al salir de su tierra y su parentela, cuando vio la fe de Abraham al llevar a su hijo para ser sacrificado, él proveyó el cordero para decirle: no, por tu fe te voy a dar la promesa y llenarás la tierra con tu descendencia. Luego va en el desierto a establecer un pacto con Moisés, y ahí es que comienza lo que es la historia de la salvación o la teología de la salvación, erradicando ese pacto a través de lo que le ha establecido a Moisés con los 10 mandamientos para establecer que él iba a ser su único Dios. Esta teología histórica del Antiguo Testamento lo que nos muestra que Dios siempre estuvo acompañando al pueblo de Israel, pero que Dios en su plan divino siempre le presentó por medio de los hechos históricamente, él estuvo presente acompañando a Israel en cada momento. Aunque hay cronologías que no pueden concatenar con lo que Dios quería hacer en el futuro. Dios es el dueño del tiempo, está en el presente, está en el pasado, sabe lo que va a pasar en el futuro, y por eso va moviendo sus fichas y va estableciendo en la historia de la salvación una alianza antigua y una renovación de una nueva alianza a través de lo que es Dios, alianza antigua con el pueblo de Israel a través de los ritos, tradiciones, a través de Moisés con ese pacto que luego se lo pasa el manto a Josué para entrarlos a la tierra prometida, y luego de eso lo establece con una nueva alianza para ya cuando en el Nuevo Testamento viene el Mesías que fue anunciado muchas veces en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento. Por eso Bon dice que no puede Von Rack establecer solamente la fe a través de algo ficticio, sino a través de lo que es la acción misma de la presencia de Dios en cada acto, en el desierto, con la nube de día, con la antorcha de fuego en la noche, con la cruz cuando estaban siendo mordidos en el desierto. Dios estaba siempre presente. Por eso el conocimiento crítico con el conocimiento histórico tiene que ir de la mano,
y que el presente y el pasado, según él, deben de tener una visión unificada para poder entender el plan de salvación dado por Dios a la humanidad. Es cuanto de mi parte. Excelente, doctora. Pero ¿tienen alguien más en el grupo? ¿Algún otro integrante? Sí, falta David. No sé si viene en camino, pero para finalizar y concluir, y me disculpa, el análisis histórico y crítico ayuda a entender el marco de los eventos, más para entender y apreciar el plan de Dios en el Antiguo Testamento. Tiene que ser analizado en un marco que vaya más allá de los eventos históricos, ya que los eventos históricos en la Biblia son presentados fuera de orden, a veces cronológico, al plan de Dios, en el modo en que Dios eligió para revelar ciertas verdades teológicas. Eso está marcado en la página 131, podemos ver esa parte. La función teológica se radica en el entendimiento que verdades divinas están ocultas, encerradas de una forma subjetiva en relatos históricos. Estas verdades están plasmadas en forma de mitos y encierran revelaciones sobre el plan de Dios, al igual que con conexiones mesiánicas directas de la venida de Cristo. Es como una película que el todo de la película solamente lo sabe Dios, pero quizá en el Antiguo Testamento se van dando episodios o momentos de esa película que es la que cada momento histórico vivido va a unirse para concretizar el plan de salvación que Dios quiso hacerlo a la humanidad. A veces pensamos que esa planeación histórica permitió que las naciones pudieran entrar a la reconciliación de la nueva alianza para que todos fuéramos salvos en Cristo Jesús con su muerte en cruz, una vez y para siempre. Bien, ahora sí, doctora. Nosotros vamos a compartir, porque yo salí prácticamente de intensivo, hice un esfuerzo por estar aquí por mis compañeros, porque mi hijo tiene COVID y desde el jueves o miércoles en la noche estoy con él. Pero vamos a compartir las diapositivas donde están diagramadas todas las cosas para que puedan entenderlo mejor y así tengan más visión de lo que nosotros queríamos explicarle. Muchas gracias. Sí, maestro. Sí. A usted por hacer este esfuerzo y de verdad que nuestras oraciones, y se las pido a todos, la oración del justo puede mucho. En el nombre de Jesús vamos a librar esta batalla. Y usted va a dar testimonio del poder de Cristo. Amén. Bien, alguien, Félix, ¿eres tú? Sí, David. ¿Está David? Maestro, iba a comentar algo. Sí, díganos, díganos. Lo que David se integra. Y con respecto a lo que expresa la querida hermana, la doctora. Si tiene una diapositiva, podemos ponerla como coanfitriona para que ella pueda... No estoy escuchando bien, no estoy escuchando bien. No sé si los demás lo van a escuchar mucho mejor ahora. Ok, le decía, es con relación a lo que nuestra querida hermana doctora expresaba, Marta, y es que si tienen una diapositiva la podemos poner como coanfitriona para que cuando David esté haciendo su exposición, ella pueda ir mostrando la diapositiva. Ok, vamos a ver. Lo dijimos por el grupo, exacto, es parte de la dinámica. Sería muy bueno y recomendable, yo inclusive lo tengo en consideración en cuanto a calificación y valoración. Sí. Excelente, pues la voy a poner, Marta, para que comparta. Si alguno de los participantes tiene una pregunta, hasta este momento, Félix, escucho. Por ética no digo los nombres, pero vi 2 o 3 personas mientras la doctora exponía con su micrófono abierto y se escuchaba todo. Para que me ayudes con eso, por favor. No permita micrófonos abiertos. Hay gente que entra y como que no se dieron cuenta que entraron al Zoom y empiezan a hablar hasta con la vecina. Vecina, estoy en clase, me habla ahorita. Así es. Bien, no quiero baches, porque hay un bache ahora mismo. Es lo siguiente. ¿Va a entrar uno del grupo a exponer o pasamos al grupo siguiente? Pregunto.
Ok. Parece que David no, el pastor David, No ha logrado no sé entrar. si, pero sí es bueno pasar entonces al otro porque no ha llegado hasta ahora. Perfecto. Sí, para evitar el batch, porque no es bueno y estamos grabando. Y esto recuerde que le llega a todos. Está abierto al público en el canal nuestro de YouTube y al mismo tiempo lo ve el rector. Entonces, sería bueno que evitemos este tipo de cosas por el bienestar de todos. Bien, pasemos al grupo siguiente. Grupo 4 está listo. Cuando David llegue, le damos su oportunidad como él se merece. Como hicimos con Perfecto. la pastora Alexandra. Sí, amén. Dios le bendiga a todos. Bien, el escenario es suyo, ministro. Gracias. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es José Morales. Soy participante del grupo 4. En este grupo está integrado por los hermanos Luis Michael, está Manuel Calzado y también está nuestro hermano José Jiménez. ¿Cómo le fue a Alexandra? Hay un micrófono abierto. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a tener, si nuestro hermano Manuel Calzado se encuentra, vamos a tener la introducción a través de él. Antes que todo, maestro, quiero pedirle disculpas por parte de mi hermano Manuel Calzado, ya que él no está en el lugar donde él está siempre, quiero decir físicamente, y su servicio no está funcionando correctamente. Me comunicó eso. No sé ni siquiera si está conectado ahora mismo, pero en dado caso de que lo esté, es posible que pueda tener algún tipo de interferencia con la explicación. Él es quien tiene la parte de la introducción en el día de hoy. Ministro. Sí. Dos cosas. Yo lo vi dentro, número uno, y él habló conmigo en el privado antes de la clase. Me explicó su situación geográfica y en materia de internet también. Perfecto. Gracias. Saludos. ¿Me escuchan? Dios bendiga, varón. Los micrófonos son suyos. Hello, Dios bendiga. ¿Me escuchan? Alto y claro, varón. Dele. Amén, amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Como ya dijimos, tenemos un poquito de dificultades, pero ya eso lo hablamos con el maestro. Amén. Y estamos aquí para exponer en esta preciosa noche. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga al maestro que está por ahí también. Y estaré exponiendo acerca del capítulo 4, amén, del libro que el maestro mandó, el cual trata del centro del Antiguo Testamento y la teología del Antiguo Testamento. A través de la historia ha surgido debates teológicos del Antiguo Testamento, intentando sistematizar temas centrales con el fin de catalogar estos temas como el centro mismo del Antiguo Testamento. La pregunta si el Antiguo Testamento tiene algo que pueda ser considerado como el centro es de gran importancia para su comprensión y para hacer teología del Antiguo Testamento. El asunto del centro desempeña un importante y decisivo papel para la presentación de la teología del Antiguo Testamento. Lo cual fue necesario presentar un panorama del desarrollo de esta cuestión durante los 2 últimos siglos, en lo que las presentaciones más bien divergentes en la teología bíblica había visto la gran luz. Con la publicación de la teología de Walter Eidro, esta cuestión ha entrado en un nuevo enfoque para el concepto central y símbolo conveniente para asegurar la unidad de la fe bíblica. Es el pacto al concepto del pacto. Explica Eidro, se le dio esta posición central en el pensamiento religioso del Antiguo Testamento, para que trabajando a partir de la unidad estructural religiosa del Antiguo Testamento pueda hacerse más visible. La teología de Eidro representa uno de los intentos más impresionantes para entender el Antiguo Testamento como un todo, no solo desde un centro, sino a partir del concepto unificador del pacto. Parece que los descubrimientos del trasfondo legal del pacto mosaico, fomentado en particular por George ese nombre no me lo sé, George Mendenhall, apoya aún más el énfasis de Eidro. Varios Ernest Selling elige como la idea central en su oposición de la teología
del Antiguo Testamento, la santidad de Dios. Es lo que caracteriza a la naturaleza más profunda y más intensa del Dios del Antiguo Testamento. Selin señala que su teología del Antiguo Testamento se interesa solo en la gran línea única que encuentra su finalidad en el Evangelio, la palabra del Dios eterno y en los escritos del Antiguo Testamento. Al igual que Aaron y Selin, Llewellyn Collins, si no bien ese es creo el nombre, tiene su propio concepto central, preferido al saber que Dios, al saber el de Dios como el Señor. Para Collins, la afirmación fundamental y determinante de la teología del Antiguo Testamento debe ser que Dios es el Señor. Esta afirmación es la columna vertebral de la teología del Antiguo Testamento. Ann Wilberger sugiere que el concepto central del Antiguo Testamento es la elección de Israel como el pueblo de Dios. Holzerman enfatiza el gobierno de Dios. Gulden Clay aboga por el reino de Dios como un concepto central en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La nueva edición totalmente revisada y reescrita de la teología de Theodorus K. Briensen afirma explícitamente que Dios es el punto focal de todos los escritos del Antiguo Testamento y sostiene que la teología del Antiguo Testamento debe centrarse en el Dios de Israel como el Dios del Antiguo Testamento y en su relación con el pueblo y el hombre y el mundo. Amén. Hasta aquí será mi exposición. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, amén. Dios le bendiga, mi hermano Manuel. Muy linda exposición. A continuación tenemos también a nuestro hermano Luis Michael y también a nuestro hermano José Jiménez. Si mi hermano Luis Michael tiene la diapositiva para que también se la pueda pasar a la persona que está dirigiendo, en dado caso que la tenga, la puede pasar. Y si no, pues continuamos y la pasamos al final. Amén. Entonces la persona que continúa, Luis Michael, ¿verdad? No. José Jiménez. Era José Jiménez. Amén. Sí, amén, gracias. José Jiménez es la persona que continúa con la segunda parte. Amén, amén. Estamos por aquí. Dios bendiga a todos. Dios bendiga al grupo. Dios bendiga al profesor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí congregados en esta clase de la universidad. Gloria a Dios. Vamos a estar centrando, gloria a Dios, el tema de nuestra posición en la teología de Von Rath con un enfoque a deuteronomista. O sea, vamos a estarnos enfocando en cuanto Von Rath estudió el libro de Deuteronomio, explicando claramente de cómo esa teoría deuteronomista lo guía a la conclusión de que Dios salva a su pueblo en una verdad histórica, haciendo por ende una explicación y haciendo la conexión en cuanto a la salvación que hoy en día la iglesia va a recibir. Entonces, ¿cuánto? Mi nombre es José Jiménez y empezamos con nuestra exposición. La teología del Antiguo Testamento de Von Rath, los elementos únicos sapientes se desvanecen porque su visión de la historia no está interpretada en la historia secular, ni la historia de fe de culto, sino que solo se interesa en el problema de cómo la palabra de Yahvé funcionó en la historia. Fundamentalmente expresado, esto significa que la teología deuteronomista de la historia fue la primera que claramente formuló el fenómeno de la historia de salvación, haciendo la salvedad aquí de que como el pueblo de Israel fue llevado por el profeta Moisés. Aquí vemos cómo en ese libro de Deuteronomio explica claramente que el Señor le da leyes, preceptos y estatutos al pueblo para que lo cumpliera. Y a través de ello, ellos iban a alcanzar la salvación. Ellos fueron introducidos a la tierra prometida. Como Dios le dice que ellos iban a encontrar cosas que ellos no hicieron, casas que no fabricaron, cisternas que no cavaron. Eso es una tipología de hoy en día
la iglesia, de cómo el Señor va a salvar a su iglesia y la va a llevar a un lugar donde dice Pablo que fue ojo que no vio, ni oído que no oyó, cosas que son las que Dios tiene preparada para los que le sirven. Es decir, que un curso de la historia fue formado y condujo el cumplimiento por la palabra del juicio de salvación continuamente inyectada en el libro de Deuteronomio. El mensaje profético es interpretado del mismo modo por Von Rath, desde el centro, a saber que la teología deuteronomista de la historia, en consecuencia, uno de los mayores logros de la profecía fue recuperar por la fe la dimensión de Yahvé que había revelado por él mismo, por excelencia de la historia y la política. El paso esencial de los profetas es más allá que la tradición histórica de salvación transmitida. Ellos fue una orientación pasada, consiste en la apertura del futuro como lugar de acción de Dios. Esta proyección de los hechos, Dios lo hacía hacia el futuro, que se siente ser escatología de los conceptos de la historia. Ocupa las antiguas tradiciones confesionales y las coloca con la ayuda de la interpretación creativa dentro del horizonte de un nuevo elemento de salvación o salvífico. Proyectar las viejas tradiciones hacia un futuro era la única forma posible abierta de los profetas de hacer consideraciones materiales sobre un futuro que involucra a Dios. El carácter escatológico del mensaje profético consiste en la negación de las antiguas bases históricas de salvación, en la que queda con los actos históricos del pasado, del presente, en cambio a las bases de salvación, de elección del futuro o la futura de Dios. De este modo, que los profetas tienen lugar dentro de tensiones creadas de tres factores. La nueva palabra escatológica con la que Yahvé se dirige a Israel, la antigua tradición de elección de la situación personal que incurre en una... Micrófono abierto, vamos a respetar al compañero, por favor. Algo importante, maestro, es que lo estamos silenciando, pero vuelven y lo encienden. Tienen que tener pendiente eso, si no vamos a silenciarlo todos, que vamos a permitir que solamente el anfitrión pueda encenderlo. Por eso digo que tengan mucho cuidado, porque también es algo importante lo que está diciendo el compañero que está exponiendo. José Jiménez, ¿puede continuar? Jiménez, no se escucha si está hablando. ¿Puede continuar? Ok, estaba en silencio. Continúo. En resumen, Gerald Von Rath adquiere su comprensión de la historia de la teología deuteronomista, de la historia según la cual la historia de salvación se dirige a su propósito y cumplimiento por medio de la palabra Yahvé. Esto parece comprensión que consiste que la investigación de Von Rath tuvo su punto de vista en el esateuco. El término esateuco, valga la salvedad, del griego esatur, 6 cofres para guardar los rollos escritos de la dominación que se usa frecuentemente a partir de la mitad del siglo XIX, para indicar los 6 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Cabe destacar que Von Rath, o Gerald Von Rath, es un teólogo alemán, el cual nació el 21 de octubre de 1901 hasta el 31 de octubre de 1971. El desarrollo del enfoque histórico
tradicional del Antiguo Testamento, denominado al estudio durante casi 40 años, fue desarrollado por Gerald von Rath. La teología deuteronomista de la historia, y de esta manera se une a la confesión primitiva. Así von Rath introduce teología del Antiguo Testamento, no solo el concepto histórico relacional, sino también cierto centro histórico, el de la teología de la historia del historiador, del deuteronomista, en el esquema hermenéutico determinante. La intersección peculiar de la revelación por la palabra, por la revelación de eventos. En segundo lugar, el pensamiento tipológico, que se basa en el mito y la especulación, sino en la historia escatológica. Las cuestiones que se plantean de una doble metodología de tipo pueden ser tratadas de este punto en resumen, que es decir, que Gerald von Rath llega a la consumación suprema de la historia de salvación del evento de Cristo como resultado de la combinación de tres conceptos. El centro de la historia deuteronomista predominó el evento sobre la palabra y la interpretación de la historia desde el movimiento a lo largo de la línea de tensión entre la promesa y el cumplimiento. Como hemos visto anteriormente, Gerald von Rath cree que encontró el centro desde el cual desbloquear el Antiguo Testamento en la teología deuteronomista de la historia. Hasta aquí es mi parte y que continúe la persona que... Pero cabe destacar que cuando yo hice la relación de este teólogo alemán con el libro de Deuteronomio, pude entender y pude aprender de cómo él explica que toda la base de toda la teología tiene una base fundamental en el libro de Deuteronomio, debido a que ahí es que el Señor muestra tipológicamente la salvación que Él tiene para su pueblo Israel, pero también la salvación que tiene para nosotros, la iglesia de hoy en día. Amén. Hasta aquí mi parte. Amén, amén. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano José Jiménez. Gracias por tu parte, por tu exposición. Vamos a continuar entonces con nuestro hermano Luis Michael, quien tiene la siguiente parte del desarrollo. Los micrófonos son tuyos, Luis Michael. Excelente, excelente. Dios bendiga a cada uno de mis queridísimos hermanos aquí presentes. Como ya dijo mi hermano José Morales, mi nombre es Luis Michael Ramos y soy parte de este grupo número 4. Entonces, para continuar con el desarrollo de nuestra presentación, mi tema, o mejor dicho, la parte que se me otorgó es la parte entre la página 157 a 165, ya que no tenía temas particulares en nuestro tema. Entonces, como estamos hablando de lo que es la teología del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento en sí, el centro del Antiguo Testamento y de la teología del Antiguo Testamento, sabemos que ya como se divulgó anteriormente por nuestro hermano Manuel Calzado y José Jiménez, durante los tiempos, durante los años, hubieron debates teológicos que tuvieron como intención. Tu internet te está traicionando. Sí. Se escucha cortada tu voz y no estamos entendiendo nada. Luis. Parece que Luis no me escucha. Parece que Luis no escucha. Luis se corrió, parece. Déjeme llamarlo, profesor. Sí, llámalo, yo sé que está concentrado ahí. Eso es bueno. Guerrero, ¿ya me escuchan?
Ahí sí, perfecto. Ahí dale de Amén. nuevo. Sí, sí, Comienza desde el sí. principio, Michael, que no se escuchó nada. Permítame hacer eso desde mi celular, por favor. Estoy tratando de entrar desde mi celular porque esto me va a seguir luchando, me va a seguir haciendo la lucha. Hágalo rapidito para que no se vean estos baches. Por favor. Sí, sí. Ya lo vamos a hacer. Ya está dentro, Luis. Sería bueno que Morales vaya haciendo algo ahí, Morales, vaya diciendo algo. Está bien. Si mi hermano Luis, profe, lo que pasa es que no quiero brincarle porque me toca la parte de la conclusión. No quiero dar bueno, la conclusión antes de... Okay, si me dan permiso, ya estamos ready nuevamente. Dale, Mike. Mira, está más buen mozo se ve ahora. Bueno, como decía, mis queridos hermanos, déjame empezar desde el principio. Decía anteriormente que estudiando el tema de lo que es el centro del Antiguo Testamento y de la teología del Antiguo Testamento, vemos que a través de los años, diferentes eruditos tuvieron la intención de desarrollar un tema central que organizara y sistematizara la teología del Antiguo Testamento para que mediante este centro organizador pudieran llamar o abarcar el Antiguo Testamento completo. Durante este periodo desarrollador que ya abarcó nuestro hermano Manuel Calzado y nuestro hermano José Jiménez, por lo cual no pretendo ir otra vez al mismo tema, diré que entre estos temas surgieron algunos temas centrales que tuvieron intención de poder traer una sistematización en el Antiguo Testamento. Estos temas fueron el tema del pacto por el ya conocido Raw, que surgió en ese tiempo. Este señor decía, o este teólogo decía, que el Antiguo Testamento está abarcado o sistematizado por el tema central, que es el tema del pacto. Ahora, pero volviendo a mi tema, que es ya en la página 157, empiezan ya más adelante otras líneas de teología con la disposición de hacer una teología más dual para centralizar el Antiguo Testamento. Con esto me refiero de que ellos entendieron a través de los tiempos y de los años que el Antiguo Testamento no podía ser estudiado o no podía ser abarcado de una manera que se enfocara en un solo centro único, sino que no era suficiente hacer esto, sino que se necesitaba lo que era abarcar el Antiguo Testamento con diferentes temas o diferentes centros más universales que pudieran abarcar el Antiguo Testamento completo. Entre estos fue destacado el estudioso y el teólogo Siegfried Hermann. Este estudioso sabemos que volvió a reiterar o volvió a apoyar la teoría, o mejor dicho, la teología de el bien conocido que aceptó o afirmó la teología de el deuteronismo. Y Siegfried Hermann llegó a volver a apoyar esta teología diciendo que el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, es el libro central en el Antiguo Testamento que abarca la teología completa del Antiguo Testamento. Debido a esto, él expresó de que en el Deuteronomio había muchos temas que abarcaban el Antiguo Testamento, como la adoración, como lo son los temas de la pureza de Dios, entre otros temas. Sin embargo, mientras se desarrolló más en el siglo y en los tiempos, hubieron más líneas de teología o de teólogos que vinieron con otras posturas o con otros conceptos, en los cuales ellos desarrollaron diferentes maneras de expresar o abarcar la teología la teología del Antiguo Testamento de una manera más dual, de una manera que no era un tema único central, sino que había muchos temas que centralizaban el Antiguo Testamento. Y con esta teología se llegó a la conclusión de que en realidad
el Antiguo Testamento, no había un tema exclusivo, no había un tema único que pudiera tener lo que era una total capacidad de abarcar el Antiguo Testamento. Con esto se hicieron diferentes comparaciones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y era que el Nuevo Testamento sí en realidad cuenta con un centro que pueda abarcar su contenido completo. Por ejemplo, Cristo y toda la obra divina que él vino a hacer aquí en la tierra, desde el momento que él se encarnó hasta el momento donde él fue crucificado en la cruz del Calvario. Estos temas en el Nuevo Testamento sí pueden ser abarcados de una manera con un tema central. Sin embargo, cuando vamos a hablar del Antiguo Testamento, no podemos abarcar el Antiguo Testamento como un tema central. ¿Por qué? Porque Dios en las diferentes revelaciones que se manifiestan en el Antiguo Testamento y a diferentes escritores del Antiguo Testamento se manifestó de una manera personal y única. O sea, una manera no plural, no una manera que tuviera nada en común con los demás a quienes él se le manifestó anteriormente. Por lo cual no podemos decir que haya un tema central que vaya a reunir todo el contenido del abarcamiento del Antiguo Testamento. Sí, es verdad que como dijo uno de tales teólogos muy conocido de esa época, él dijo que Dios podía ser un centro escogido para abarcar el Antiguo Testamento. Sin embargo, habían diferentes deficientes que no permitían este logro. ¿Por qué? Porque como ya le dije, Dios se manifestaba de diferente manera, por lo cual entonces no podía haber una manera que pudieran tomar la personalidad de Dios o la característica de Dios para centralizar un solo tema y abarcar con él el Antiguo Testamento. Este ha sido el desarrollo de mi parte. Amén, amén. Gracias, mi hermano Luis, por tu parte. Ahora, José Morales, un servidor. Voy a estar continuando con la conclusión de nuestro tema, el cual es el centro de la teología del Antiguo Testamento. Amén. Ya los hermanos han dicho, han aportado gran parte de todo lo que nos tocaba explicar, exponer en el día de hoy, y podemos ver que a través desde nuestro hermano Manuel, quien tomó la parte introductoria, y también nuestro hermano José Jiménez y Luis Michael, que hicieron la parte del desarrollo, podemos ver que ellos mencionaron muchas personas que incluso son nombres como en los libros del Antiguo Testamento precisamente, son nombres que son bien difíciles de pronunciar, son incómodos de aprender, mas sin embargo nosotros vemos que durante un periodo largo de tiempo, gran cantidad de las personas, teólogos que se mencionaron anteriormente, han tratado de buscar un centro a lo que es el Antiguo Testamento. Y en verdad la realidad es que no se ha podido concretizar un solo centro. ¿Cómo así? Bueno, si nos ponemos a analizar lo que dijeron cada uno de estos hombres, en verdad, siempre que se daba una idea de lo que iba a ser el centro del Antiguo Testamento, venía otro y lo contradecía, o decía algo añadiéndole o quitándole a lo que decía esa persona a través de su estudio teológico. Entonces, por eso vemos decenas de teólogos que todavía hasta este tiempo se registran. Por ejemplo, el mismo Von Rad, que se mencionó muchas veces, incluso hasta en el grupo anterior, que este hombre vivió desde el 1901 hasta el 1971. Y este hombre tuvo gran parte de lo que tienen que ver todos los estudios del Antiguo Testamento, en este caso, como tema central. Yo quiero mencionar algunos nombres. Yo sé que mis hermanos han mencionado algunos de ellos, pero también quiero mencionarlos y quiero hacer algún hincapié en algunos de ellos. Amén. Entonces, nosotros tenemos personas como Walter Zimmerly, Roger Norman, Whitebread, Patrick Fannon, David Becker, Antonius Gonaway,
Bruce Birch, Rolf Nierim, y así entre otros. Voy a mencionar entonces a algunos con la parte que ellos incluso aportaron a esta idea sobre buscar un centro en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nuestro hermano Manuel mencionó al señor apellido H. Walter H. Rudd, que este hombre, a través de la publicación de la teología, a través de las investigaciones y todo lo que él hizo sobre el Antiguo Testamento, él tenía un enfoque, y es que él hizo esos esfuerzos para mantener como pensamiento central del Antiguo Testamento nada más y nada menos que el pacto. Ok, hasta ahí todo suena bien y hasta se entiende que tiene sentido que el Antiguo Testamento tenga como centro el pacto. Más sin embargo, cuando seguimos mirando, por ejemplo, lo que dicen los demás teólogos, entonces vemos que también lo que ellos dicen tiene sentido. Por ejemplo, George Mendenhall, que también lo mencionó nuestro hermano Manuel al principio, él hizo el descubrimiento de trasfondos legales del pacto mosaico y también se apoyaba en lo que era la misma teoría de H. Rudd. Sin embargo, el George, que es apellido Fodder, entendió que el pacto de Jehová no solo jugaba, no jugaba un papel tan determinante, por ejemplo, desde los siglos XIII hasta el VII. Esa era la teoría que tenía él. Ernest Selling dice que la idea central del Antiguo Testamento es la santidad de Dios. Por eso hice el énfasis, el hincapié en un principio de que cuando uno escucha el centro del Antiguo Testamento a través de uno de estos hombres, si usted no escucha a los demás, entonces usted entiende que ese tiene sentido. Mas, sin embargo, a través de las investigaciones, de las discusiones, de los foros que ellos hicieron, entonces nos damos cuenta que en verdad no se había conseguido tener un centro en el Antiguo Testamento. También Ludwig Kohler, que sostenía que la columna vertebral del Antiguo Testamento es Dios el Señor. También Hans Wilberger dice que el centro es el pueblo de Israel, como que es el pueblo escogido. Entonces, Wilberger se concentra específicamente en el pueblo, prácticamente abarcando todo lo otro que tiene que ver con el pacto y lo demás, pero él se centra específicamente en que Dios es el Señor. También Horst Sisbas, creo que se pronuncia, Sisbas, él enfatiza en el gobierno de Dios. Gunther Klein, él muestra el reino de Dios como concepto central y lo denomina tanto en el Antiguo como en el Nuevo. También el Theodorus, apellido Briesen, se relaciona también con lo que dijo Fodder, y él usa la palabra comunión en vez de pacto, lo que en verdad son dos palabras diferentes, lógicamente. Pero Briesen, aunque está de acuerdo con Fodder, con la idea del pacto, él se centra más en lo que tiene que ver con la idea de la comunión, con que había que tener una comunión con Dios. Por otro lado, también vemos que proyectar las viejas tradiciones hacia el futuro era una forma posible y abierta a los profetas de hacer declaraciones materiales sobre un futuro que involucraba a Dios. Entonces ahí vemos también la parte que tocó nuestro hermano José Jiménez, que él hablaba del exateuco, que honestamente yo hasta el día que estudié esta clase fue que me di cuenta que esta palabra existía. El exateuco es una palabra griega que abarca, para resumir, los 5 libros primeros del Antiguo Testamento, que eso ya ustedes saben cuáles son, más el libro de Josué, porque también le da ese toque histórico. Entonces ahí se añadía como el exateuco, que era necesario para llevar este tipo de estudio. Y vale la pena destacar que Rolf Nierim sugiere también que la teología debía ser de una forma sistematizada. ¿Y qué es la teología sistematizada? Bueno, ya nosotros incluso lo vimos en la materia anterior, pero es como tener el material básico. Es como ofreciendo un exégesis del mismo texto cuando uno lee, para entonces sacar desde ahí el desarrollo. Entonces, por eso también vemos hombres como Sibley Toner y el mismo Nierim, que ellos, por ejemplo, en el caso de Toner, ha presionado a Nierim en que había un máximo punto de observación. O sea, de que sí había un punto donde sí tenían que enfocarse. Más sin embargo, sin entrar en detalle con Toner, me gustaría entrar un poquito en el detalle con David Becker,
que para mí es uno de los que más sentido tiene en cuanto a todo esto, ya luego de todo lo que hemos estudiado. Y es que David Baker, él dice sobre el Antiguo Testamento que el centro, en realidad, hay una unidad en el, que no había una unidad en el Antiguo Testamento, que no se puede expresar con solamente un concepto. Entonces, de ahí, por eso ustedes ven también personas de esos teólogos que usaron luego un concepto dual o usaron un concepto múltiple para tratar de abarcar lo que era el centro del Antiguo Testamento. Y ya para finalizar, en conclusión, nosotros reconocemos que cada uno de los aportes de estos grandes teólogos fueron necesarios, incluso a nosotros mismos nos ayudan a estudiar la Biblia desde el punto de vista de cada uno de ellos para nosotros seguir aprendiendo y tener nuestros aportes ahí. Pero no se puede afirmar, como dijo Becker, que la Biblia tiene un centro en una sola cosa. Lo que sí tenemos claro es que Dios es el centro y que solo el Dios como el centro unificador, desde ahí sí podemos partir del centro del Antiguo Testamento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí nuestra parte. Le paso los micrófonos al profesor. Gracias a todos. Dios le bendiga. Bien. Sí, muchas felicidades al grupo. Excelente. ¿Llegó David? ¿Tenemos a David por ahí? Hace rato yo llegué. Hace rato que llegó David. Qué bendición, David. Sí, hace rato. Dios bendiga. Por el escenario suyo, ministro. Ahí está mano, como decimos buen dominicano. Pastor Amado Michel, Dios bendiga a cada uno de los compañeros de esta materia, esperando que estamos gozando y aprendiendo uno de los otros. Amén. Vamos a hablar. David, amén. Disculpa que te interrumpa. Te habla Félix Sabat. Tenemos una diapositiva que la doctora, es tu parte, la vamos a proyectar. Dígame. No, la parte de ella, de la diapositiva que la use ella. Yo voy a explicar con otros materiales. Amén. Excelente, adelante. Amén. Yo voy a hablar sobre lo que mi compañera es Elizabeth Jiménez y la doctora Orozco, nuestro hermano Baloni, que no está presente, y nos tocó lo que fue el capítulo 3 de este libro. Yo voy a hacer un resumen hablando de lo que es el modelo histórico, el relato, las normativas de la Biblia, la nueva crítica y enfoque en el canónico. Amén. Comenzamos con lo que es histórico y relato. Amén. Para la década del 1970, el paradigma histórico crítico estaba supeditado a las cuestiones literarias. Podemos ver también que el cambio del paradigma histórico hacia lo que era el paradigma literario surge por la diferencia del método histórico crítico y su incapacidad para liberar la Biblia del pasado, y también por el cambio surgido en Estados Unidos desde los seminarios bíblicos hacia las universidades públicas. A medida de que las universidades públicas desarrollaron lo que es el departamento de estudio religioso, en los cuales la Biblia no se estudiaba como escritura teológica o confesión o canon, solo se estudiaba como fuente literaria. Un enfoque literario desde el punto de vista universitario, secular, académico, que influyó en los seminarios enfoques comparativos, antropológicos y literatura y social. Podemos citar aquí que Jean Barr y el método histórico sugiere que el modelo histórico para la teología bíblica del Antiguo Testamento fuera sustituido por el método de lo que es el relato. Es la expresión que abarca lo que es diversos temas de la identidad de Israel. Para Barr, el Antiguo Testamento se convirtió en el transcurso de los tiempos en un relato completo. Además, él presupone
en su perspectiva que la categoría histórica como categoría organizadora y de clasificación no es una categoría bíblica. En cambio, el relato es una forma más adecuada de describir los materiales bíblicos. En largos ensayos ya habían argumentado que la categoría histórica debía ser reemplazada por el relato. Su argumento estaba basado en historia, en recientes, en el mundo occidental, y no en el punto de vista de partida apropiado para lo que exigía lo que era el Antiguo Testamento. Quiere decir que el punto de vista de este hombre, él decía que él no estaba de acuerdo que se le llamara el concepto histórico, sino como relato, porque en estos nuevos tiempos el concepto histórico no estaba adecuado para estos nuevos tiempos. John Walton explica que el relato es lo que Israel recordó en una asombrosa variedad de modo que alcanza a abarcar la mayoría de los aspectos de la vida humana. El modo relato es capaz de comunicarse con el hombre moderno. Dietrich habla de un material y un método narrativo con respecto a lo que es el Antiguo Testamento. Aquí podemos también citar que el concepto de relato es la comprensión de la Biblia como literatura. Esto pone la Biblia en un marco de leerla como tal, y que es una lectura diferente desde su paradigma y de leerla en el modo histórico. Normativa de la Biblia. Kai Stan enfatizó en que no se debería leer la Biblia meramente como relato. Él insiste en la naturaleza de normativa de la Biblia, ya que la Biblia como literatura clásica no tiene más derecho sobre cualquier persona que cualquier otra literatura. Ahora vamos a pasar a lo que es la nueva crítica, una etapa bastante fuerte de la nueva crítica en lo que fue en los años de 1940. Los estudios literarios recibieron un nuevo giro hacia lo que se conoció como la nueva crítica. Principales tesis de la nueva crítica por John Burton. El texto literario es un artefacto. El segundo punto es que él decía que el interseccionismo es una falsedad. Y tercer punto, él decía que el significado de un texto será en función de su larga trayectoria en lo que es el canon literario. Quiero terminar con lo que es el enfoque canónico. Dice Breuil, cita que en contraste con la lectura literaria de la Biblia, el punto inicial que debe hacer es que enfoque canónico la tipología del Antiguo Testamento. Y aquí voy a citar otro autor que es James Barr, que nació en el 1924 hasta el 2006. Fue un erudito liberal del Antiguo Testamento, escocés, conocido por su contribución sobre cómo el vocabulario y la estructura de la lengua hebrea pueden reflejar una mentalidad teológica. También voy a mencionar que nació en Escocia el 20 de marzo de 1924. También voy a mencionar a Chris
Orford. Dice que nació el 21 de abril del año 1921 y que falleció el 15 de abril del 2008. Fue un teólogo y erudito sueco del Nuevo Testamento y obispo. También tenemos aquí a Stan. Dice que Stan fue el segundo director del Centro para Paralismo Religioso allá en lo que es Jerusalén. Voy a terminar con este autor que es Brett Schill, que nació el 2 de 1923 y hasta el 23 de junio de 2007. Fue un antiguo testamento erudito y profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Yale desde el 1958 hasta el 1999. Hasta aquí esta parte era resumiendo lo que era el modelo histórico, relatos, normativas de la Biblia, de la nueva crítica y enfoque en lo que era el canónico, el modelo histórico de relato y lo que era la parte de lo que era el canon. Amén. Hasta aquí yo cierro con esta parte. Espero que haya sido de edificación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, amén, amén. Eli, ¿está por ahí? Sí, maestro, aquí estamos. Bien, te voy a enviar algo por tu WhatsApp para que no tengas que pasarme los controles y puedas presentar Muy bien, lo espero. la positiva. Pero vamos a las impresiones. Puedes levantar las manos. Creo que hay bastante. Se ha dicho mucho. Entonces no creo que no haya una mano levantada. Impresiones. Ahí entran los comentarios, preguntas y también de parte del facilitador. Tengo pocas el día de hoy. Los felicito. Qué bueno, valió la pena o el esfuerzo, que es el término correcto, actualizado. Ya no se habla de valía la pena o valió la pena. Valió el esfuerzo entonces darle la motivación y las recomendaciones que hicimos porque se están viendo los resultados. Los felicito de todo corazón. Pero vamos a comenzar con ustedes. Impresiones a las personas que han expuesto hasta ahora, incluyendo, por supuesto, la pendiente que fue la pastora Alexandra Castillo. Me dice Félix si hay alguna impresión, algún comentario. Estamos esperando el que quiera participar, igual levantar las manos. Ariel Osuna, maestro. Sí, déle la oportunidad. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, felicitar a mi compañero por tan buena exposición. De verdad que sí. Me gustó mucho cuando exponían la parte de que muchos teólogos querían tomar lo que era el Deuteronomio como si fuera la base principal de la teología del Antiguo Testamento, por lo completo que es el libro y lo que representa lo que es la santidad de Dios, el culto y tantos elementos importantes que se pudo tomar como referencia, pero como explicaba uno de mis compañeros, como el trato de Dios era tan personalizado con cada uno de los autores, descartaba en sí la posibilidad por la multiforme manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Fue una de las cosas que más me llamó la atención y incluso si no la entendí iba a hacer la pregunta en sí, pero me quedó bastante claro. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias. Bien, vamos a preguntarle algo, ministro Osuna, aunque usted no fue de las personas que expusieron el día de hoy, pero usted mencionó algo. Quiero aprovechar la oportunidad. ¿Qué le parece? Oh, claro que sí, maestro, lo escucho. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Deuteronomio. Sí, ¿qué significa?
en sí, yo sé que está algo ligado a lo que son las leyes, pero la terminología en sí ahora mismo no la recuerdo. Bien, ¿alguien puede ayudarle? Pues aquí estamos para aprender, aquí estamos para... ¿Un compañero sabe la respuesta? Levante su mano y responda, por favor. ¿Puede ayudar al ministro Sur? Mira a ver, Félix, si alguien se ha motivado. Y estamos a la espera. También podemos aportar, maestro, ¿verdad? Sí, claro. Usted es parte del equipo. Claro. Hay una corriente que expresa que esta palabra griega significa segunda ley. Exacto, o repetición de la ley. Así es. Alejandro Sánchez también tiene la mano levantada. Era la oportunidad al ministro Sánchez. Amén, amén. Ya mi hermano Félix dio la respuesta, que era como la segunda ley, o lo que se repetía ya de lo que Moisés viese. Amén. Me gustaría aportar algo. Tiene el espacio, ministro. Pues Amén. Espacio José abierto Jiménez. ahora mismo. Amén. José Jiménez aquí es, Deuteronomio es una palabra griega el segundo de la segunda ley del hebreo, y significa básicamente ley o enseñanza. Eso es lo que quiere significar, ley o enseñanza. Aquí vemos cómo el Señor enseña sus decretos, sus estatutos y sus preceptos a su pueblo, indicado por su profeta Moisés, perteneciente a lo que todos conocemos como la Torá, los 5 libros de la Biblia, o Pentateuco, y esa es mi aportación. Amén. Excelente. Ministro José Morales, de la mano levantada. Adelante, José, te escuchamos. Amén, gracias, sí. Precisamente en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17 y verso 18, da un detalle súper claro de lo que es Deuteronomio. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea que sí, era la segunda ley. Era una copia de la ley. Bien, vamos muy bien. Me está gustando. Exactamente, lo dijeron bien. También podemos buscar un sinónimo que es repetición de la ley, segunda ley o repetición de la ley. Es bueno que sepan que hay mucha poesía hebrea, tiene un gran contenido poético, inclusive solamente Isaías toca un nombre que es exclusivo y se repite unas 2 veces aproximadamente, 2 a 3 veces, repito, aproximadamente, se repite la expresión poética. Hay un nombre poético que es exclusiva de Isaías y de Deuteronomio, pero Isaías cita a Deuteronomio y es cuando hablamos de Jesurún. Escuchen, es un apodo, un seudónimo que Israel recibió desde temprano, desde tiempo temprano, o temprano en su historia. Jesurún, que significa el justo. Israel era llamado por Dios, solo Dios le llamaba Jesurún a Israel. Aparece varias veces en Deuteronomio y su paralelo está en el libro de Isaías. Aunque más adelante es posible, sea hoy o la próxima clase, ustedes se percaten, me voy a adelantar un poquito, de que Isaías tuvo 3 redacciones. Isaías tuvo más de un autor. Lo que se conoce por el escrito de Isaías realmente, el día de hoy ya, pasado por los filtros de la crítica textual, se conoce como el proto-Isaías.
y llega hasta el capítulo 40. Si del 1 al 39 o al 40, en su defecto, fue lo que escribió el profeta Isaías. A partir de ahí, recibe otros nombres y otras redacciones. Pero en su momento, ustedes podrán verlo. Bueno, yo le envié a ustedes la diapositiva nuestra en PDF. Busquen una imagen, hay una plantilla donde le da fecha de las redacciones y el nombre de dónde a dónde recibe cada una de esas redacciones, valga la redundancia, concerniente al escrito de Isaías, que es múltiple. A veces queremos que el libro de Isaías, y lo decimos en singular, y que Isaías lo escribió todo. Los 66 capítulos que tenemos el día de hoy no es así. Estamos equivocados, o estábamos equivocados, porque para eso este tipo de curso, de programa, de licenciatura, para llevar luces a todos ustedes. De verdad que sí. Maestro, la idea, Elizabeth. Sí, voy con ella ahora cuando termine esta idea. Decía que tiene mucha poesía y Deuteronomio es un discurso de despedida de Moisés en el monte Moab. Si Moisés se está despidiendo, le está repitiendo la ley al pueblo, en hebreo recibe el nombre de Bemidbar, que significa o Dabar. Bemidbar es en el desierto, es el libro de Números. En este caso, sí, en este caso es Devarim, de Dabar, palabra, correcto, Devarim. Entonces, tiene un nombre distinto en lo que es la Torá. Ya el Pentateuco es que le da el nombre en griego, como ustedes han estado explicando hasta ahora. Pero es un discurso de despedida en el monte Moab. Es bueno que sepan esto y estén claros. Todo el Deuteronomio es un discurso. Y si es un discurso, es poético, es poesía. Ahora sí quiero dar la oportunidad a la hermana Elizabeth. Elizabeth. Maestro, antes de que Elizabeth participe, tenemos la diapositiva lista. Como usted indique, la podemos proyectar. Sí, sí, puede ir compartiendo pantalla. No ok. Decía, quiero participar y aportar también, que dice que el libro de Deuteronomio abarca un periodo de tiempo de algo más de 2 meses, aproximado del 1473, y este libro se escribió en las llanuras de Moab, como usted decía, y consiste en 4 discursos, una canción y una bendición pronunciada por Moisés cuando Israel estaba acampando en los límites de Canaán, antes de entrar a esta tierra. Y el propósito, pese al significado de su nombre, quizá de ser una segunda ley, puede ser una repetición de la misma, también, o más bien, una explicación de la misma ley, la explicación de la ley, donde exhorta a Dios, o el libro exhorta a Israel a que sea fiel a Jehová, poniendo como ejemplo que debía evitarse, o evitarse a la generación que vagó en el desierto, apartarse de la ley durante esos 40 años. Fue procesado para eso. Moisés explica y detalla algunos de los puntos importantes de la ley, lo explica, lo interpreta, y sus principios en vistas del cambio que iba a acontecer a los israelitas cuando se establecieran de forma permanente en la tierra prometida. Es cuanto. Sí, excelente. Pasa algo parecido en el caso de Vayikrat o Levítico. Normalmente lo conocemos nosotros por la línea del Pentateuco, por la línea griega. Tuvo una influencia increíble, que solo transcurrieron unos 50 días. Escuchen qué interesante. Estamos hablando de aproximadamente unos 27, aproximadamente, ¿verdad? Pueden confirmar, está por ahí, capítulos que tiene Levítico más o menos, y transcurren 50 días en todo lo que trabaja este tercer libro. Sí, 27 capítulos, está confirmado. Es correcto. Bien, vamos a la parte de las impresiones de parte mía. Algunas preguntas, dije que tengo pocas para ustedes. Bien, quiero comenzar con David. David mencionó a Barth. Yo sé que se llama Karl Barth. ¿Qué usted sabe de este señor? ¿Conoce algo de Karl Barth? Aparte de haberlo citado en su exposición, David. Yo mencioné a Jean Barth. Ah, no fue a Karl Barth. No, no mencioné, no. A Jean Barth, que nació lo que pasa es que como mencionó Barth, y es el teólogo más conocido, y algunos creen que es más preponderante del siglo XX. Pero sí, yo cité a John,
a John Barr, que nació en el 1924 y hasta el 2006. A él fue que yo cité. Y cité también a otro que es a John Wharton. Está bien. Sí. Está bien. Lo que Karl Barth marca un antes y un después. Persona que cita a Karl Barth, es bueno que tengamos una idea clara de quién fue este señor. Por lo que le acabo de mencionar, es el teólogo más influyente del siglo XX. Entonces tenemos que tener una idea de este señor. Quiero pasar ahora a José Morales. Mencionó muchos nombres, muchos autores, muchas posiciones. Y hoy en día, más que nunca, se recomienda ser ecléctico. El tipo apóstol Pablo que normalmente citamos, examinarlo todo y retener lo bueno. Estoy parafraseando. Entonces, Morales, ¿cómo usted puede armonizarme de manera ecléctica, buscarme el equilibrio, pero desde su óptica? Aunque usted dijo algo parecido, pero yo quiero que usted ahora tome a cada autor y me intente hacer un equilibrio y sacarme una conclusión, pero ya con sus palabras. Por favor. José Morales. Amén. Gracias de nuevo por la oportunidad, profesor. Sí, nosotros mencionamos decenas de autores diferentes, teólogos conocidos y que aportaron muchísimo. Y cada uno tiene una óptica muy, yo diría que diferente, pero a la vez similar, porque las cosas que diferencian a cada uno, si usted se fija, no eran tan distantes una de la otra, era simplemente que ellos tenían puntos de vista diferentes. Por ejemplo, ahí está este autor que se llama Sibas, creo que se llama el apellido, que él mencionaba que el centro era el reino de Dios y en gran parte es cierto. Pero también tenemos otros, como por ejemplo el Ehrrod, que creo que se mencionó varias veces, y también Von Rad, que por ejemplo en el caso de Ehrrod, él dice que el centro del Antiguo Testamento es el pacto. Entonces, si tomamos en cuenta lo que cada uno dice, Selin dice que la santidad de Dios era el centro, otro decía que era el pacto, y así sucesivamente, otro que era el gobierno. Como explicábamos anteriormente, yo lo que creo es que el centro en sí, si miramos lo que dice cada uno, no pudieron encontrar, no pudieron coordinar lo que es un centro en sí. Ahora bien, nosotros sí entendemos, poniéndolo todo junto, como la pregunta que usted me dice, que ya cuando uno pone al mismo Dios como el centro de todo el Antiguo Testamento, entonces nosotros sí pudiéramos partir con esa mira en cuenta, sin tener que dividir de que Dios puso un centro, por ejemplo, como dijo uno de los teólogos, que el centro era el pueblo de Israel, otro que era el pacto, y así sucesivamente. Nosotros sí creemos que pudiera salir un centro de todo lo que es el Dios que unifica. Es cuando. Perfecto, quiero pasar a Jiménez, a su tocayo Jiménez. José Jiménez. Amén, sí, profesor, estamos aquí. Jiménez, me imagino que usted tuvo problemas con su cámara, ¿verdad? Porque no creo que usted sea tan feo, que no se mostrara. Sí, estamos. Porque si fuera por feura, yo no prendiera mi cámara. Estamos aquí, lo que pasa es que no somos el miedo escénico. Mira la doctora está muerta de la risa. El miedo escénico que quité la cámara. Déjese miedo, ministro, porque aquí estamos en confianza, somos hermanos en Cristo, parte de todo. Sí, pero estamos aquí. Amén. A lo que uno tiene que tenerle miedo es al COVID. Ah, sí, eso sí. Pero no nosotros, ministro. Ministro, usted dijo que el Deuteronomio tenía tipologías. Me gustaría saber en qué consisten esas tipologías. ¿A qué usted se refiere cuando dijo eso? Porque yo estoy bien claro consciente al tema de la tipología. Inclusive está en la diapositiva. Para que el factor tiempo nos traiciona. Como yo lo que tengo una sola clase y ustedes 3, porque son muchos estudiantes. Por eso no puedo desarrollarla. Y qué bueno que uno prepara una diapositiva para que ustedes la quieran. Y está desarrollada. Pero me gustaría escuchar de sus palabras, o en sus palabras,
¿Qué es tipología y por qué usted mencionó que en Deuteronomio hay una serie de tipologías representativas? Amén. O de tipos. Así, profesor. O de tipos. Amén. Bueno, como lo estaba explicando el teólogo alemán, von Rath, él dice que esa diferente tipología, él se basa básicamente en la parte que yo pude estudiar, con una determinación en la tipología deuteronomista de la historia. Claramente, él se está basando ahí. Aunque existen varios tipos, yo no me pude centrar básicamente en cada uno de los tipos, porque como dije en la clase, me centré básicamente en el tipo del Deuteronomio. O sea, en esa parte central fue que basé la exposición, porque estudié de la Biblia y esa parte donde él estaba explicando eso. Y los diferentes tipos, como aquí en mi material, dice que Estamos esperando, Jiménez. por eso que quité la cámara, para que no me agarrara los nervios. Pero basándome en lo que explica el teólogo alemán von Rath, dice que básicamente Se te fue el audio, Jiménez. No logro escuchar. Está bien, déjalo esa ahí. parte. Tranquilo, Sí. tranquilo, Jiménez, tranquilo. Ok. Tranquilo. Espero que Dios nos dé la oportunidad de podamos desarrollar ese tema. Recuérdamelo. Aunque sea la próxima clase como un cierre. Porque bueno que Sí, ustedes no, conozcan que hay clases de tipos, qué es el tipo, diferencia entre el tipo y el símil. Hay mucha confusión concerniente a eso. Y la diferencia entre el símbolo y el tipo, esto es muy interesante. Y hay una serie, hay uno que dicen 5 categorías y otro que dice que hay 6 categorías de tipos. Creo que Elizabeth quería una oportunidad. Todavía la quiere, Elizabeth, disculpe. No te he olvidado. No, maestro, no fui yo. Yo creo que era la doctora Orozco, que también se llama Sí, ella. Elisa. Ella participó. Gracias. Para eso estamos. Bien, ahora sí, Félix, ve cambiando la diapositiva que te voy a decir dónde lo vamos a detener. Tenemos tiempo para explicar por lo menos 2 o 3 plantillas. Breve. Continúa, yo te aviso. Yo sé dónde nos quedamos. Todo eso lo trabajamos en la primera clase. Pero ve despacio, no vayas a pasarte. Continúo. Todo eso lo trabajamos. Ya estamos cerca. Quiero que tengan sus Biblias a mano, sea en el celular, sea en la tablet, no importa, tengan Biblias a mano porque vamos a buscar algunas citas bíblicas. Siempre va a ser lo más importante que dice la Biblia, más que qué dice un teólogo. En la partecita acerca de Moisés y precisamente el tema del Pentateuco. Esa fue la tarea que ustedes trabajaron para participación, recuerden. Así es. Exacto. Ahí.
Fíjate la pregunta que hace ahí. Lee por ahí tú mismo, Félix, por favor. Dice la siguiente: ¿fue Moisés el autor del Pentateuco? El rabino español Abraham Itz Atzra, en su comentario al Deuteronomio, encuentra varios textos que difícilmente se pueden atribuir a Moisés. Entonces vamos a buscar esos textos. Cámbiame la plantilla y vamos a buscar esos textos que menciona este rabino, ¿eh? No es un teólogo cualquiera, es de corte rabínica. Eso llama la atención y nos detiene a pensar, nos pone a pensar. Aquí hay unos 4 argumentos. Yo lo quise enumerar así. Aquí hay como 4 argumentos, pero esos argumentos no son simples argumentos, sino que tienen apoyo bíblico, asidero bíblico. Por ejemplo, el número 1 dice: Moisés en ninguna parte afirma haber sido el autor del Pentateuco, ni en ninguna parte de la Biblia indica explícitamente que Moisés sea el autor de la Torá completa, agrego yo. Solamente la ley se la atribuye a él. Siempre vemos en el Nuevo Testamento, sea Jesús o los escritores neotestamentarios, decir en los escritos de Moisés o la ley de Moisés especialmente. Ley de Moisés, ley de Moisés, ley de Moisés. Argumento 2. Los libros del Pentateuco, ya ustedes saben que es el término griego, que sigue la Septuaginta, están escritos en tercera persona. Esto nos llama la atención también. Moisés nunca dice yo, excepto cuando está haciendo un discurso. Inclusive, van a ver el 4º argumento. Dice: Moisés no es el autor del Pentateuco, y doy la cita bíblica que quiero que vayamos buscando, de número 12, versículo 3. Número 12, versículo 3. Levanten la mano, entonces me dice Abad, ¿quién va a participar? Me disculpan, los vecinos por aquí están contentos, son de cumpleaños y tienen una musiquita cómoda. Yo les pido disculpas por eso. Elizabeth Jiménez y Marta Elizabeth. Sí, vamos a ver, Elizabeth, ¿tienes la cita de número 12, versículo 3? Amén. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habitaban sobre la tierra. Exacto. Observa, Elizabeth Jiménez, como el mismo autor dice aquel varón Moisés. Se ve que es un comentario. ¿Qué entienden los expertos en crítica textual? Que este versículo fue una nota y terminó siendo insertada en la transmisión del texto por los masoretas, por los distintos masorat o masoretas. Moisés no escribió esto. Si no hubiese dicho yo soy el más manso. Inclusive hay un cambio, porque conocemos a Moisés. Manso no era. Todos sabemos lo del pecado de Moisés en número 20, 1 al 8. Manso no era. El Moisés que yo conozco, manso no era. Desde los inicios, inclusive, cuando mató allá al egipcio. En el relato del Éxodo, a principio. Entonces, vemos cómo el masoreta hace el comentario y termina siendo insertado el versículo. Esto lo que prueba es que Moisés, sí, yo creo, de manera particular, yo, el doctor Cifre, Moisés sí escribió una gran porción del Pentateuco, o la Torá, pero no toda. Esa es mi versión, ¿verdad? Eso soy yo, de acuerdo a mis estudios y mis conclusiones hasta ahora. Este es uno de los argumentos planteados, pero tenemos más. Vamos a ver la doctora Orozco, también pidió la oportunidad. Doctora Orozco, ¿se me fue? Bueno, mi compañera ya leyó el texto bíblico. Sí. Había levantado la mano para eso. Gracias. Alejandro Sánchez. Excelente. La mano levantada. Vamos a ver, Alejandro. ¿Puede para leer también, Alejandro? Sí, fue para leer, maestro, fue para leer. Bien, pues entonces vamos a aprovechar a la doctora Orozco. Vamos a ir con el siguiente argumento, número 3. Es imposible que haya escrito estos pasajes porque no pertenecen, ninguno pertenecen a lo que es la vida y el tiempo de Moisés. Y tengo 3 citas bíblicas. Vamos a permitir que la doctora Orozco busque la primera. Usted va a buscar la segunda, ministro Sánchez. Y vamos a permitir que Oneida me busque, que está bien calladita, Deuteronomio 34. Los primeros versículos, por lo menos me conformo con del 1 al 3.
34, perfecto. Deuteronomio 34, del 1 al 2, del 1 al 3, yo me conformo porque ya yo puedo sacar la conclusión, aunque es hasta el 6, más o menos, que está el argumento, pero yo lo puedo agregar. Comenzamos con la doctora, Génesis 36-31, y voy dando explicaciones cuando cada uno de ustedes termine con su cita o pasaje. Génesis 36-31. Perfecto, un segundito. Presten mucha atención, por favor. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Perfecto. ¿Verdad? Sí, sí. Sigo. No, más súper conforme con lo que usted acaba de leer. Observe usted misma, doctora, cómo menciona la monarquía. Era, pregunto yo, esto es retórico, pero si usted quiere responder para interactuar no hay ningún tipo de problema, pero la pregunta es retórica. ¿Pertenecía Moisés, era contemporáneo al rey Saúl o a la monarquía per se? No. Entonces, ¿por qué aquí me está hablando ya de los reyes de Israel? Se ve Sí. que el autor, el que está escribiendo, el que plasma esta idea aquí, pertenecía a una época muy posterior a Moisés y ya sabía de la monarquía. Y se ve que ya había no solamente el reinado de Saúl había pasado, sino quizás el del propio David. Eso soy yo deduciendo, ¿verdad? Y es claro. algo, un derecho que nos asiste, deducir. Y más en materia de interpretación. Bien, la siguiente cita, creo que Sánchez, por favor. Siguiente argumento bíblico. Génesis 15:17. 15:7, perdón. Correcto, ministro. ¿Eh? Correcto. Sí, dice, y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Leyó 15:7. Ah, no, perdón. Ahora, fue que leí el verso 15. Me equivoqué yo. Sí. Derecho que tenemos todos. Dice, y les dijo, yo soy Hashem, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Cierto, correcto. Ministro, observe la expresión Ur de los Caldeos. Me llama la atención porque los caldeos conquistan Ur 600 años o en su defecto unos 529 años después de Abraham morir. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos si los caldeos no habían conquistado Ur? Históricamente demostrado. Y le estoy dejando una tarea, la pueden investigar. Aquí hay una técnica que se llama proléctica. Entonces, la prolexis, como retórica, me permite colocar un dato en el tiempo al que no le pertenece, no importa que este sea del presente o del futuro, y yo colocarlo en el pasado de manera indistinta. Prolexis, proléctica. Eso es lo que ocurre aquí. Pero es un dato posterior, muy posterior al mismo Abraham. Entonces, Moisés no pudo haber escrito este dato, donde este dato pertenece a unos 600 años después de Abraham morir. Y estamos hablando que de Abraham, según Pablo, Gálatas 3:17, voy a dar la base bíblica. Gálatas 3:17. Según el mismo apóstol Pablo, desde Abraham a Moisés transcurren 430 años. A mí no me crea. Eso es Pablo que lo está diciendo, citando la Septuaginta. Gálatas 3:17. Él habla de pacto a pacto, del pacto abrámico hasta el pacto mosaico. De Abraham a Moisés pasan 430 años. De pacto a pacto. O sea, no existía este lugar conquistado por los caldeos. ¿Qué busca este pasaje entonces? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer o no debemos hacer. Oneida, por favor. Señorita Oneida. ¿Se me fue Oneida? Para mí que se fue. Ella no se siente... Ayude a la doctora, por favor. Sí, no se siente bien. Tiene sí, un poco de frío. Esto es normal. Esta plataforma tienen esa desventaja. Sí, se fue. ¿Cuál es la cita? Sí, Deuteronomio 34, algunos 34. versículos. Sí, Deuteronomio 34. Momento. Deuteronomio 34. Sí, y cerramos. Por hoy cerramos. Entonces, la próxima semana
a las 6 en punto vamos a luchar por ya arrancar. Tenemos tiempo y tenemos recuerdo. ¿Del 1, sierva? Ok, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró a Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Correcto. Lo puede dejar ahí. ¿A dónde yo quiero llegar? Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que aquí nos narra la muerte de Moisés. Es imposible que Moisés haya narrado su muerte. ¿Ustedes conocen, han visto algún muerto narrando su historia? Eso es imposible. ¿Quién escribe Deuteronomio 34? Es una muy buena pregunta. Porque Moisés no pudo haber sido. Eso es imposible. Humanamente hablando, ¿verdad? Estamos claros en ese sentido. Entonces, otro argumento que no ayuda a Moisés como el autor de toda la Torá o el Pentateuco en su defecto. Qué bueno que tengamos eso presente. Bien, quiero que el ministro Osuna ahora nos despide en oración. Ministro Osuna. Maestro. Sí, señor. José Jiménez tiene la mano levantada. Sí, Jiménez, entonces, que nos diga y pasamos al ministro Osuna para que nos despide en oración. Amén. Profesor, yo pude chequear todo mi material y de lo que hablamos solamente pude que la parte que yo expliqué fue el pensamiento tipológico. Y basado en lo que se pudo investigar es que el pensamiento tipológico definido escatológicamente está el pensamiento escatológico occidental y el pensamiento escatológico hebreo. Pero la parte que usted me preguntó no está en mi material. Parece que fue el compañero que la expuso. Por eso me quedé en el aire cuando usted me preguntó. No hay problema, ministro. No hay problema, ministro. Tranquilo. Aquí estamos para aprender. Rodríguez, parte de la dinámica del aprendizaje. Sí. Rapidito, okay, porque no tenemos tiempo para más. Rapidito, esa última oportunidad. No hay tiempo para más. Ok, maestro, gracias por la oportunidad. Yo con relación al tema, lo que quería era corroborar con usted en algo, que realmente no necesariamente tenía que ser Moisés el que escribiera los 5 libros, sino que se dice que en aquel tiempo, por ejemplo, se usaba lo que era cierta tradición, al profeta de mayor renombre y se le atribuía ciertos libros, pero no necesariamente tenía que ser el que hacerlo. Entonces, sino que al ser uno de los de mayor renombre, pues se le atribuye su libro. Eso era lo que quería aportar. Bien, bien, excelente, ministro. Y muy agradecido. Los aportes aquí caben y siempre serán bienvenidos. Así que Osuna, ministro Osuna, su responsabilidad es pedirnos oración para que descansemos y estemos en paz con Cristo Jesús. Y Osuna, ¿se me fue también? Se fue. Bien, vamos a meter a David. David, despídanos oración, ministro. David Reyes. Amén, amén, amén. Hable con el Eterno. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por lo que hicimos en este día, por la enseñanza, por la exposición. Amén. Padre eterno, te adoramos, Señor. Seguimos glorificando tu nombre, Dios. Gracias por este momento que tú nos permitiste compartir, Señor, de este pan de la enseñanza. Presentamos a nuestro maestro, Señor, a Cifre y también a nuestro pastor Héctor Michel, Señor. A cada uno de los estudiantes que estamos aquí, preparándonos cada día más para poder predicar tu palabra, Señor, con denuedo, Jehová Dios grande. Señor, te pedimos en esta hora, eterno, que tú, Señor, nos guíe a cada uno, Padre eterno, a nuestros hogares, los que estamos, Dios mío. Que tú des un sueño, Señor, placentero. Y que mañana, si a ti te place también, dando un día más de vida, Señor, que sea así tu Padre haciéndolo, Dios mío. Cúbrenos, guárdanos, Señor, y permítenos estar nuevamente reunidos aquí en esta plataforma el lunes que viene, Dios mío, para seguir aprendiendo de lo que tú tienes para darnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Bien, buenas noches, bendiciones. Dios le Shalom. bendiga a todos. Shalom, shalom. Dios le bendiga. Un Shalom, shalom. abrazo virtual.